Capítulo 3. Las actitudes psicológicas erróneas. El temor y la angustia, cuando no son respuestas instintivas y reflejas ante un peligro directo e inmediato, parecen surgir tanto en las personas normales como en las neuróticas, de algunas actitudes erróneas y equivocadas que configuran lo que podría llamarse los fundamentos psicológicos del miedo. Estas actitudes básicas, sin las cuales no es posible el temor, son al mismo tiempo las responsables de la mayoría de los sufrimientos inútiles del hombre y de los cautiverios que le impiden su normal experiencia de felicidad. Pensamos, de acuerdo a nuestra práctica clínica, que estas actitudes perturbadoras pueden resumirse en 4 fundamentales que hemos denominado 1. Anticipación imaginaria, 2. Contaminación del presente con el pasado, 3. Resistencia al sufrimiento y 4. El deseo y la ambición. Estas 4 actitudes que analizaremos a continuación subyacen siempre a los temores humanos y son, como hemos dicho, la causa del frecuente infortunio y de las desdichas injustificadas e innecesarias del hombre. 1. La anticipación imaginaria. La primera y la más fundamental de las actitudes psicológicas erróneas que originan el miedo es la ansiedad expectante que deriva de la anticipación imaginaria. En efecto, el temor como experiencia normal pertenece estrictamente al campo temporal del futuro y solo es posible en el marco de la percepción anticipada del peligro, de la eventualidad de una pérdida o de un fracaso. El miedo es producto y fruto de la imaginación, esa maestra de la falsedad que a juicio de Pascal ha creado una segunda naturaleza. Los temores del hombre, en rigor, no se encuentran en el presente, sino en la anticipación fantástica de lo porvenir, único horizonte donde es posible la experiencia del riesgo y la amenaza. Krishnamurti señala que el hombre vive en la ambigüedad de 2 mundos, el mundo de los hechos y el mundo de los símbolos. En realidad, no tememos a lo que es, sino lo que suponemos que es, y el miedo no surge tanto de los acontecimientos en sí, como de un pensar previo sobre ellos, de un nombre y de una imagen. La experiencia de casi todo hombre enseña que cuando el riesgo temido eventualmente ocurre, su enfrentamiento es siempre menos terrible que lo supuesto. Podría decirse, en este sentido, parafraseando a Goya, que la anticipación imaginaria también produce monstruos. El temor y la angustia normales están indisolublemente ligados a la expectación de un futuro incierto, en su significado equívoco de amenaza y de esperanza. No nos angustiamos ante lo inevitable, sino ante la posibilidad del riesgo. Cuando se sabe lo que va a ocurrir, por negativo que sea, ya no se teme, o al menos el miedo es menor frente a lo definitivo y a lo que ya se ha consumado. Cuando es doloroso, solo cabe la tristeza, la culpa o el remordimiento. Para el temor, en cambio, es clave la connotación de incertidumbre en su doble posibilidad de satisfacción o de fracaso. Paradojalmente, la angustia y la esperanza no se oponen, sino que se nutren mutuamente. Solo tememos aquellos riesgos que, siendo posibles, son al mismo tiempo evitables. Por eso señalaba Amiel en su diario íntimo, con amargura y desencanto: cada esperanza es un huevo del que pueden salir una serpiente en vez de una paloma. Sin duda es la anticipación de lo porvenir lo que hace posible el pensamiento intencional del hombre y lo que le permite programar racionalmente su conducta. Pero esta anticipación es también la raíz que origina sus angustias y miedos. Es precisamente este carácter imaginario lo propio y específico del temor del hombre, a diferencia del miedo de los animales, que es sólo una respuesta instintiva y refleja frente a las agresiones directas del ambiente o de la percepción de sus indicadores inmediatos. Debido a esta característica del temor humano, de ser una precaución y una previsión, el objeto de todo temor es siempre algo irreal, en el sentido de que nunca está ahí. El miedo del hombre es sólo la antesala del dolor, como el deseo lo es del placer y la esperanza de la felicidad.
En cierto sentido, es absurdo angustiarse ahora por lo que ocurrirá después, debido a que el verdadero hombre que enfrentará el eventual riesgo futuro aún no existe, y en su momento ya se verá cómo lo experimenta. Es por eso que enseña el Evangelio: no os inquietéis por el mañana, porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes. Bástale a cada día su propio afán. No debe confundirse, sin embargo, esta anticipación imaginaria del temor con la prevención racional del acontecer futuro, que no sólo permite controlar el riesgo potencial de una situación, sino que es necesaria para cualquier proyecto de vida responsable. La proyección racional hacia lo porvenir es la temporalidad específica del hombre, y sin ella sus actos carecerán de sentido y de finalidad. La vida humana no se ordena desde el pasado, sino desde el futuro, desde las previsiones y propósitos de la conciencia. La anticipación intelectual, por lo tanto, es necesaria y constitutiva del psiquismo, del hombre cuya vida es un proyecto hacia el mañana. El pasado de hoy es el futuro de ayer, dice Leonard Boff, aludiendo a que la existencia del hombre no es un pasado que va al encuentro de un futuro, sino un futuro que va al encuentro de un pasado. Pero una cosa es la temporalidad racional del hombre y otra la anticipación fantástica del porvenir. Como si ya fuera presente, la anticipación imaginaria del temor a la que aquí aludimos no es reflexión sino fantasía, no es un pensar, sino un vivir el futuro con la proximidad y la inmediatez de lo presente, en la ansiedad expectante del miedo y de la angustia. No se prevé, sino que se previve lo temido. Es en esta traslocación de la temporalidad de los sucesos donde surge el temor que desorganiza la ejecución de los actos y puede aún, en condiciones extremas, paralizar por completo la conducta. El angustiado está en una constante espera ansiosa de que ocurra algo desagradable y por lo mismo vive en una inquietud permanente. Fritz Perls ha dicho que la angustia surge en la brecha entre la hora y el después. Cuando se abandona la realidad segura del presente, también para Sartre, la angustia deriva de un proyecto personal anticipado. Yo me cito en el futuro y la angustia es el temor de no encontrarme en esa cita. Para ambos pensadores, la angustia surge precisamente en este hueco que conecta y separa la seguridad del presente y la incertidumbre del futuro. El miedo y la angustia del hombre son, en definitiva, expectación anticipada y presentimiento de peligro. Pero la ansiedad expectante no es sólo la raíz psicológica del miedo y de la angustia, sino que posee además un curioso poder de autorrealización. Esta especie de capacidad creadora del temor es, en cierto modo, paralela a la de la fe, pero de signo contrario. La fe, como experiencia psíquica, es la esperanza de un bien que se desea, y el miedo es una contrapartida, la expectación de un mal que atemoriza. Nunca se teme que ocurra algo favorable, como tampoco se tiene esperanza de algo perjudicial, pero lo temido, al igual de lo que se espera con fe, tiende a suceder. Podría decirse que el temor también mueve las montañas. Dice Job: lo que temo, eso me llega, y lo que me atemoriza, eso me coge. No tengo tranquilidad ni descanso, se ha adueñado de mí la turbación. La experiencia de amenaza, que es lo esencial del temor, se caracteriza en su estructura psicológica por una especie de expansión hacia adelante de la conciencia que, dilatando el espacio y el tiempo subjetivos, incorpora al campo de lo real lo imaginario. Pero la amenaza, curiosamente, implica también una particular retracción de la conciencia que queda, por así decirlo, atrapada en la expectación de lo inminente, en el vértigo que produce el riesgo próximo e inevitable ante lo inminente. Como lo señaló magistralmente Conrad, se pierde la libertad y ya no se puede decidir, se está atado a lo inminente, con esa suerte de fascinación que caracteriza a la perplejidad del espanto y del suspenso. Se ha dicho que en la angustia todo es futuro, pero de igual modo podría sostenerse que todo es presente. En la conciencia angustiada se disocian el tiempo cronológico y el tiempo pático, y parecería detenerse la experiencia íntima del normal fluir de los acontecimientos. Pero tal vez lo más notable de la expectación imaginaria
de riesgo, lo desconcertante y lo paradojal es que nace del pasado, de la suposición de que volverá a ocurrir lo ya ocurrido. Esta nueva y paralela deformación imaginaria de la experiencia real que proviene de la memoria constituye, como veremos a continuación, otra de las actitudes psicológicas necesarias para que surja el miedo. 2. La contaminación del presente con el pasado. La segunda actitud psicológica errónea que posibilita el temor y conduce a la infelicidad es la captación deformada del presente por la inclusión ilegítima de las experiencias del pasado. Esta contaminación temporal de lo vivido es en sí misma y dentro de ciertos límites un mecanismo normal y necesario del psiquismo, ya que permite, interpretando lo nuevo desde lo ya conocido, una percepción consciente y reflexiva de la realidad. Sin la posibilidad de la memoria, el hombre estaría irremediablemente cautivo en la inmediatez de la experiencia y en la fugacidad de cada instante. Pero es también la memoria la que dificulta una percepción novedosa de lo original y de la singularidad única de cada acontecimiento. La memoria, al igual que la imaginación, es lo que nos impide ver las cosas como son. Nunca nos atenemos al presente, ha dicho Pascal, sino que recordamos el pasado y anticipamos el porvenir. Vivimos en tiempos que no son los nuestros y nos disponemos siempre a ser felices, y es por eso inevitable que no lo seamos nunca. Habitualmente solo se piensa en los trastornos que derivan de las deficiencias de la memoria, que en su conjunto configuran las llamadas amnesias. Pero la amnesia, salvo cuando es francamente patológica, como ocurre en las perturbaciones de conciencia o en los deterioros demenciales, no es sólo en sí misma algo necesariamente perjudicial, debe existir incluso una cierta cuota de olvido normal que, paradojalmente, es lo que permite recordar. La mente humana, en una analogía simplista pero esclarecedora, es comparable a una linterna de foco restringido, que sólo puede iluminar sucesivamente campos limitados de percepción consciente. Es por lo mismo necesario poder olvidar el resto de las experiencias psíquicas, tanto para recordar un hecho específico como para concentrar el pensamiento en la comprensión de una idea o de un suceso. Pero lo más interesante para los propósitos de nuestro estudio es el fenómeno opuesto de hipermnesia, o memoria excesiva y exagerada. Sin duda que la buena memoria no es vivida nunca como un defecto y no constituye por lo mismo un motivo de consulta. No obstante, el exceso de memoria puede también ser un factor limitante de la plenitud de la experiencia psíquica, y precisamente tanto el temor como la mayoría de las angustias normales o neuróticas no derivan de una inadecuación primaria del juicio, sino de una exageración de la memoria, particularmente de la memoria emocional. Por otra parte, si bien la hipermnesia no es un síntoma patológico, tampoco constituye un aval de lucidez mental o de inteligencia. Se conoce desde luego el caso de algunos débiles mentales que suelen tener una excelente memoria, al menos mecánica, y que pueden repetir ante el asombro de las personas normales series de números de hasta 30 cifras. Se han relatado, por otra parte, fenómenos extraordinarios de hipermnesia en niveles de conciencia inhibida, como ocurre por ejemplo en la hipnosis, estado bajo el cual algunos sujetos, según se dice, pueden recordar hechos de la más temprana infancia e incluso, aunque esto resulta más que discutible, experiencias vividas durante el nacimiento y aún en la vida intrauterina. Existen también hipernesias que ocurren, por el contrario, en estados de exaltación anormal de la conciencia, como por ejemplo bajo el efecto de anfetaminas o de drogas psicodélicas del tipo del ácido lisérgico. No cabe duda que la función más propia del cerebro es la memoria, y que sin ella no serían posibles ni el pensamiento reflexivo ni la anticipación consciente y responsable del futuro. Sin memoria no existiría tampoco la vivencia del sí mismo, ni la percepción integradora de un yo común y unitario.
que trasciende la variedad y el continuo cambio de los acontecimientos. La memoria es, además, como hemos dicho, lo que permite una comprensión racional del presente, ya que éste, privado de una significación previa, se desvanecería perdiendo su sentido. No obstante, el pasado que realmente importa para la comprensión inteligente de lo actual no es en rigor el mero contenido de la memoria, sino algo mucho más extenso y subliminal, que está vivo en la conciencia de hoy y que, inmerso en el subsuelo del psiquismo, sostiene la percepción significativa de la experiencia presente. Resulta obvio que sin este recuerdo vivo no es posible el conocimiento ni tampoco la anticipación racional del futuro. La temporalidad humana, tanto en el individuo como en la historia, es un continuum y un todo homogéneo imposible de separar. La experiencia del presente es compleja, ya que incluye tanto las huellas del pasado como el germen de las potencialidades futuras. Parecería que en la vida real se condensa y en cierto modo se desvanece la conciencia ilusoria de un tiempo que transcurre. No es otra la raíz inconsciente de la intuición, esa comprensión directa e inmediata de la vida que se nutre al mismo tiempo de la experiencia previa y del presentimiento del acontecer venidero. Veo el pasado, presente y futuro que existen simultáneos ante mis ojos, dice William Blake. Y Proust señala que el recuerdo no era una ilusión, sino la percepción verdadera de la vida, ya que el presente es demasiado difuso y engañoso. Es por eso que en el quiebre de la memoria de los dementes no solo se desintegra el juicio, sino que también se fragmenta, caleidoscópicamente, la percepción y la conciencia de sí mismo y de la realidad. Podría decirse que, en cierto modo, toda la vida es memoria, ya que el propósito, instinto y los reflejos, tanto en los animales como en el hombre, no son sino la memoria genética de la especie. La memoria reflexiva es sólo su forma superior, que permite la evocación consciente y selectiva de los hechos que fueron percibidos, por la inteligencia con mayor emoción y significado. Sin embargo, la memoria es tan necesaria como perjudicial para la manifestación de la compleja potencialidad de la conciencia del hombre, y si bien sostiene y da continuidad al pensamiento, también lo limita y lo aprisiona. Debilitando la curiosidad y el asombro, elementos esenciales de su actividad creativa. Pareciera existir entre la memoria y la conciencia una relación similar a la que tienen el lenguaje y el pensamiento. Son las formas verbales las que permiten una formulación ordenada y coherente de las ideas, pero al mismo tiempo las atrapan en los moldes lingüísticos de su gramática. Es a través de las palabras que el pensamiento se conoce a sí mismo, pero es también el velo verbal el que separa al hombre de la percepción directa de la realidad, aislándolo en un mundo de símbolos y de conceptos abstractos. No obstante, si bien el lenguaje es un límite, es también lo que da un perfil a la inteligencia. Es obvio que, en un sentido amplio, no se piensa solo con el cerebro, sino que se piensa con la vida, pero sin lenguaje y con una mera expresión corporal. Como ha dicho con humor José María Valverde, a pesar del escándalo de algunos orientalistas, solo seríamos unos imbéciles. Es el lenguaje el que nos permite escapar de la situación inmediata, de la experiencia animal, y sin él no serían posibles ni el pensamiento, ni la memoria, ni la fantasía. En realidad, el psiquismo solo debería apoyarse en la memoria, pero sin permitir que ésta lo aprisione en el recuerdo. Lo creativo, en cualquiera de las áreas de su manifestación, es siempre una intuición de lo que aún no ha sido configurado y surge, precisamente desde ese fondo del psiquismo que puede ser bloqueado por la memoria. Hemos dicho que sin el pasado no son comprensibles ni el hombre ni su historia, pero la fuerza dinámica de la creatividad de la conciencia no está en la memoria, sino en la percepción de lo novedoso y de lo original. Por eso, todo hombre que busque la madurez plena de su psiquismo deberá aprender también a liberarse de la memoria, escapar del cautiverio de su pasado emocional y poder, de este modo, percibir con ingenuidad y transparencia el sentido siempre actual de la vida. La existencia habitual de la mayoría de los hombres está llena de convenciones,
de prejuicios y de normas aprendidas que pudieron ser útiles en su infancia o juventud, pero que ahora entorpecen la plenitud de la vida adulta. Con demasiada frecuencia el hombre responde al desafío de la vida, que es siempre nuevo, con normas viejas y con supuestos que ya no son útiles ni válidos. De ahí que su conducta por lo general carezca de originalidad y de frescura. Del mismo modo, la mayoría de los temores normales o exagerados del hombre derivan casi exclusivamente de la contaminación de la experiencia nueva, con lo previamente vivido o imaginado, que ya no expresa con fidelidad ni las singularidades de la experiencia ni nuestro modo actual de sentir y de pensar. El temor, en su estructura temporal, no es sino el producto de la proyección futura, de recuerdos penosos, reales o supuestos, y de riesgos ya vividos. Quien no hubiera tenido experiencias ingratas o dolorosas, difícilmente podría concebir el temor. Puede decirse entonces, desde esta perspectiva, que para superar el miedo el hombre debe ser capaz primero de dar la espalda a su pasado y, por así decirlo, saltar más allá de su propia sombra. Esa sombra que hace percibir tinieblas donde ya solo hay luz. Sin duda, como hemos visto, el sentido más profundo de la experiencia está dado por su resonancia afectiva, y son las emociones, mucho más que la lógica, las que permiten una percepción sutil y matizada de la realidad, pero también es esta resonancia afectiva, particularmente bajo la forma de memoria emocional, cuando es exagerada, la responsable de las mayores distorsiones de la conducta del hombre normal, y al mismo tiempo el origen más corriente de las conductas desproporcionadas y de la visión deformada de los hechos que caracterizan el subjetivismo de los comportamientos neuróticos. El psicoanálisis acuñó el término de transferencia para designar la proyección en el terapeuta de las experiencias emocionales infantiles, particularmente de aquellas vividas frente a las figuras parentales. La actualización excesiva de estos modelos emocionales infantiles de comportamiento, que pudieron ser útiles en el pasado, deforman la percepción del presente y desajustan el comportamiento adulto ante la realidad. Es curioso que tanto el psicoanálisis como el aprendizaje, concepciones polares de la teoría de la neurosis, coinciden en postular en su origen desde la vertiente psicógena y neurobiológica respectivamente, la idea común de una deformación del presente por la inclusión exagerada de la experiencia del pasado, transferencia de temores infantiles en el modelo dinámico del psicoanálisis y hábitos anormales en el modelo reflejo condicionado del aprendizaje. Pienso que el hombre que aspire a alcanzar los peldaños superiores de su madurez anímica y a eliminar el miedo que lo acobarda ante la vida impidiendo su plena experiencia, debe aprender a olvidar, romper con las ataduras del pasado y abrirse así a lo original de su conciencia. Aprender a olvidar no es otro el sentido de Nietzsche cuando señala con humor, pero también con mordaz y sabia ironía: bienaventurados los olvidadizos, porque se olvidan hasta de sus propias tonterías. Todo lo vivo es, en esencia, movimiento, cambio y transformación. La vida mental del hombre tampoco puede detenerse y presupone una ruptura constante de la inercia psíquica. Definitivamente no somos máquinas que aprenden y repiten, sino conciencias vivas que se autoformulan desde dentro. Debemos, por lo mismo, luchar contra la memoria si queremos percibir lo nuevo y liberarnos del temor, contrarrestar la tendencia natural del cerebro a repetir siempre lo ya aprendido y vencer, de este modo, la inercia natural de la mente, que, por una ley de la vida, tiende a entorpecer el cambio y el crecimiento evolutivo. Liberarse del pasado es abrirse a lo actual de la experiencia, vencer esa pasividad obstinada del psiquismo que deriva, según Milan Kundera, de la tenaz lucha de la memoria contra el olvido. Dice el Evangelio: nadie que después de haber puesto la mano sobre el arado mire atrás es apto para el reino de Dios. Definitivamente no se puede vivir con la mirada vuelta hacia el pasado, y todo lo conseguido es por lo mismo algo ya resuelto, y que carece de importancia en el presente. En cambio, todo puede comenzar siempre de nuevo, y esa es la raíz de la esperanza. El rasgo inconfundible del hombre ha sido y será siempre su anhelo de libertad, y ésta supone
una conducta siempre creadora e imprescindible, contra el ambiguo fatalismo de Eclesiastes. Lo que es, eso fue ya, y lo que fue, eso será. Se levanta la gran promesa cristiana, donde el único tiempo de Dios es el presente, el tiempo de la eternidad. El hombre no es hijo de su pasado, como algunos parecen suponer, sino de su proyecto personal y de los propósitos éticos de su voluntad. Es precisamente por eso que el hombre, lo sepa o lo ignore, es en cualquier circunstancia el único responsable de su vida y de su felicidad. Dice un hermoso proverbio inglés: hoy es el primer día del resto de mi vida, aludiendo precisamente a que el presente es un horizonte siempre abierto a lo nuevo y a lo original. La biografía y los hechos del pasado no son la causalidad subterránea de la conducta del hombre, sino sólo su historia, las manifestaciones más tempranas o más tardías del misterio de su personalidad. El hombre, como todo lo vivo, es un desarrollo que brota del fondo de sí mismo, y lo que en él no es libertad, es providencia, esa fuerza enigmática que en la oscuridad hace germinar las semillas y las estrellas. Pero además de la anticipación imaginaria y de la contaminación del presente con el pasado, se requieren aún de otras actitudes psicológicas erróneas para que surja el temor. La tercera de estas actitudes básicas que analizaremos a continuación es el rechazo y la resistencia al sufrimiento. 3. La resistencia y el rechazo al sufrimiento. La desdicha en general y particularmente el temor y la infelicidad parecerían surgir de una curiosa resistencia que, más o menos consciente o desapercibida, oponemos al flujo de los acontecimientos. En realidad, tanto el dolor moral como el miedo suponen una conciencia cobarde ante el destino que no acepta o pretende negar el lado oscuro de la vida, lo ingrato, lo penoso, lo precario y el riesgo connatural de toda existencia. El hombre habita en el filo de la vida y, como todo lo biológico, está inmerso en el cosmos y sometido a sus ritmos. Es por eso que el alma humana, al igual que la naturaleza en el mito de Persefone, tiene necesariamente sus inviernos y sus primaveras, no pudiendo eludir el ciclo universal de muerte y resurrección. Es por lo mismo que la sabiduría milenaria y las religiones de todos los tiempos han invitado siempre al hombre a una aceptación irrestricta de los hechos, a dar el sí a la vida de que hablaba Meister Eckhart como condición irrecusable para alcanzar la felicidad duradera. Esta aceptación incondicional de sí mismo, de los demás y de los acontecimientos es el único camino que puede conducir a la paz y a la serenidad de la conciencia. Pero más allá de la valentía personal, esta aceptación requiere de una íntima unidad de la razón y del carácter de un misterioso vínculo entre la inteligencia y la voluntad, origen tanto de la sabiduría como de la ética. Decía Sócrates que ser sabio era vencerse a sí mismo y ser ignorante, en cambio, ser vencido por sí mismo. Comúnmente se piensa que la desdicha y el miedo, que es sólo la anticipación de un posible dolor o de una pérdida de bienes deseados, dependerían estrictamente del carácter feliz o penoso de los acontecimientos. Pero en estricto rigor, ni el goce ni la tristeza existen en la naturaleza, sino solo en la conciencia del hombre y surgen, en última instancia, de la propia actitud con que se enfrenta la vida. En cierto modo, los hechos son neutros, o al menos no necesariamente gratos o dolorosos, y somos nosotros mismos los que le damos un significado. Se atribuye a Epicteto el antiguo aforismo según el cual los hombres no se inquietan por las cosas que les suceden, sino por la opinión que tienen de los que les ocurre. Y en la realidad parecería que la mayor parte de las veces el sufrimiento y la desdicha no surgen tanto de lo acontecido en sí, como de la forma en la que se lo percibe o se lo imagina. Es la razón sin duda la que decide sobre el significado de las cosas, al menos en el sentido en que ellas me importan y me afectan. Julián Marias ha dicho que la estimación de los valores es algo que se impone a la conciencia y que el hombre no escoge libremente. Esto puede ser válido para la apreciación de los llamados valores objetivos,
como la belleza o la maldad, que de algún modo son inherentes a los objetos y a los actos, pero no es lo que se refiere a su sentido personal para la existencia. Pensamos por el contrario como los estoicos, que es el hombre el que define lo que es bueno y lo que es malo, lo que es beneficioso o perjudicial, y en definitiva lo que tiene o carece de importancia para su propia vida. Existe una curiosa y sugerente analogía entre lo que ocurre con el dolor físico y con el dolor moral. El dolor somático es una especie de protesta del cuerpo ante una lesión o un desorden biológico y al mismo tiempo un aviso de algo que no está bien en el organismo. Del mismo modo, el sufrimiento moral no es una consecuencia directa y necesaria de un acontecimiento penoso, sino una protesta del psiquismo, que se niega a aceptar lo indeseado y también un aviso de algo que está incompleto o inmaduro en nuestra personalidad. Así como es la propia resistencia del cuerpo el traumatismo físico la que causa el dolor somático, así también es la rebeldía del psiquismo ante la frustración lo que origina la desdicha y el dolor moral. Podría decirse que para vencer el temor es necesario aceptar aún al propio miedo. Los temores no se dominan jamás con resistencia, se los debe acoger y si es posible penetrarlos, saber de qué están hechos y explorarlos, paso a paso, para así poder develar su contenido y su significado. Al aceptar el temor, este no solo tiende a desvanecerse, sino que además se convierte en experiencia enriquecedora y en madurez personal. La felicidad, como veremos más adelante, requiere trascender el dolor y el sufrimiento, ir más allá del bien y del mal, y no dejarse abatir por la mala fortuna. El hombre feliz, dice en este sentido Séneca, es aquel que para quien nada es bueno ni es malo. Sin duda, uno de los grandes enigmas de la vida del hombre es el significado del padecimiento y la desdicha. El dolor y el sufrimiento son reales y sería absurdo intentar negarlos. Solo se les puede profundizar hasta convertirlos en un camino de crecimiento y desarrollo y en una experiencia enriquecedora de la propia vida. Aprender a ser hombre requiere comprender el sentido del dolor y percibir su valor madurativo para la personalidad, pero el hedonismo del pensamiento contemporáneo pareciera ser incapaz de percibir el sentido positivo del dolor y el sufrimiento, aun cuando es precisamente esta connotación metafísica la que permite al hombre una mayor reflexión e interioridad, la que suscita las preguntas más complejas y cuyo misterio nos abre las puertas del conocimiento profundo de la vida. Detrás de todo dolor moral hay siempre una felicidad escondida, al igual que por debajo de cualquier error existe una verdad parcialmente percibida o formulada. Todas las experiencias del hombre son potencialmente nutritivas, siempre que, como ocurre en la digestión del organismo normal, éste asimile lo beneficioso y se libere de lo tóxico, de lo inútil y de lo dañino. Es por eso que tanto el dolor como el sufrimiento son y han sido siempre un fundamento de la fe en una existencia sobrenatural. La aceptación del infortunio constituye tal vez la expresión más genuina de toda profunda y verdadera conciencia religiosa. No se trata, por supuesto, de la aceptación resignada o impotente ante lo inevitable, sino de esa aceptación superior que en los límites del valor humano brota de la fe y de la confianza en Dios. Nos interesa aquí lo religioso como experiencia empírica del psiquismo humano y como estructura arquetípica universal de la especie, sin la cual no es posible comprender al hombre y a su historia. Lo religioso, como actitud psicológica, alude a un vínculo providencial de la criatura con su creador, a un sentimiento de filiación divina que al margen de los diversos credos doctrinales subyace a la experiencia íntima de la fe. Hemos dicho que el temor se nutre de la incertidumbre y que en cierto modo es la cara siniestra de la esperanza. La esperanza y la angustia tienen en común una dosis de expectativa incierta. Sin la inquietud por lo que ha de ocurrir, la esperanza se transformaría en certeza, y sin la posibilidad de evitar el riesgo, la angustia se convierte en desesperación. Pero en la conciencia religiosa se disipa lo imprevisto y el azar se desvanece,
y se convierte en providencia. Hasta el más pequeño suceso y el hecho más insignificante tienen ahora un lugar en el propósito divino. Lo realmente insoportable de cualquier desgracia y lo que sostiene en su raíz al miedo no es tanto la posibilidad del dolor o de la pérdida en sí misma, como su falta de sentido, su arbitrariedad y su absurdo. Pero en la perspectiva de la fe, la vida se hace exacta y no es posible el temor porque ya no hay espacio para lo casual. Para la conciencia religiosa, ningún dolor es caprichoso ni es inútil. Como dijo Einstein, desde las matemáticas, Dios no juega a los dados. Aquí radica la fuerza psicológica transmutadora de la fe y su sostén ante los golpes de la vida. Los designios de Dios pueden ser oscuros para la razón, pero se comprenden desde la fe, y esa intuición, cuando existe, es aún más fuerte que la evidencia de los sentidos. Pero para el pensamiento religioso existe además otra razón, que permite enfrentar con serenidad tanto el infortunio como las desgracias inevitables de la vida. El sentido de prueba, que adquiere todo dolor y sufrimiento, distingue Meister Eckhart tres clases de tribulaciones y de pruebas. 1. Los prejuicios causados a un bien exterior. 2. El sufrimiento de los amigos y de las personas más queridas. Y 3. El padecimiento personal de la vergüenza y de los dolores físicos o morales. Este orden de las tribulaciones que formula Meister Eckhart corresponde precisamente a los tres niveles sucesivos del dolor de Job, que siendo el hombre más justo de su época es por lo mismo el sujeto de la prueba. Aquí se esconde un misterio de la vida espiritual. Dios pone a prueba con más severidad precisamente a los que más ama. Dice el profeta Oseas, que el Señor llama a las almas nobles a un desierto y ahí les habla a sus corazones. No obstante, las pruebas como tales jamás superan nuestras propias fuerzas y posibilidades, y tal vez, lo más importante, se disipan cuando no se las rechaza y son aceptadas. La vida es una constante prueba, y el secreto del valor de los hombres religiosos ante el infortunio radica precisamente en saber que son pruebas y que su aceptación plena las hace innecesarias. No es otra la enseñanza del relato de Abraham, que con razón ha sido considerado como el padre de la fe. Abraham reside seguramente la prueba más terrible de la historia, matar con su propia mano al hijo adorado, al hijo de la vejez, al hijo de toda la promesa. Si Abraham hubiera dudado, tal vez habría tenido que matar a Isaac, pero Abraham acepta la prueba y por ello esta ya no es necesaria. Sin darnos cuenta somos continuamente probados como Abraham. Si rechazamos los acontecimientos penosos, estos nos acosan con obstinación. Si los aceptamos, se desvanecen o al menos encontramos la paz. Este es el milagro oculto en la aceptación, el secreto de la paciencia de Job y aún de la obediencia de Jesús en la hora trágica y sublime del Getsemani. Pero como hemos dicho, la aceptación de la conciencia religiosa no es pasiva, sino un acatamiento activo y voluntario que brota de la confianza en el amor del Padre y en su misericordia. Esta aceptación de la fe, que sin duda exige un particular coraje y valentía moral, puede surgir no obstante de un modo silencioso y natural en quienes tienen el convencimiento y la certeza de que el hombre no sabe lo que le viene y que por lo mismo se entregan en las manos de Dios. Solo el Padre sabe lo que necesitamos y en su amor infinito, que jamás reprocha ni castiga, nos da siempre lo que nos conviene, aun cuando en la boca sea amargo como la hiel. Es por eso que el Cristo, en el corazón de su enseñanza evangélica, invitó a no resistir el mal, mostrando precisamente el camino y el secreto para evitar el temor y el sufrimiento. 4. El deseo y la ambición. Existe finalmente una cuarta actitud psicológica errónea, que también sostiene y posibilita tanto la experiencia de temor como en general la desdicha humana, el deseo y la ambición. Sin duda, el temor no es sino la otra cara del deseo y parecería obvio que quien poco o nada desea, poco o nada puede temer. En realidad, solo podemos experimentar temor en el horizonte de lo que atesoramos, sea la vida, la salud, la seguridad, la compañía, el amor propio
o el éxito o el prestigio personal. El miedo no es sino la vertiente cóncava de la esperanza y la propia etimología del vocablo ansiedad designa indistintamente la impaciencia por lo temido y por lo anhelado. Para ser feliz, decía Marco Aurelio, es suficiente con ser indiferente a las cosas que por sí solas no son ni buenas ni malas. Y agregaba que, cuando no se es atormentado por el deseo, se puede ser feliz. El temor del hombre normal es siempre motivado y solo puede existir en la relación a lo posible, en relación a la posible pérdida de un bien que se valora. Aún el miedo a lo desconocido es en el fondo un temor a perder lo ya conocido. Así, por ejemplo, el miedo ante la muerte la mayoría de las veces es solo un temor a perder la vida y lo que cada cual atesora de ella. Es por eso que solo puede ser feliz, escribió Séneca, el que, gracias a la razón, ni desea ni teme. Lo que quiere decir que el hombre, para ser dueño de sí mismo y suprimir el temor, debe primero renunciar al deseo. Se ha dicho incluso con ironía que en el deseo existe una intrínseca y trágica paradoja, ya que surge de la intención de obtener un bien o de evitar un sufrimiento, y es al mismo tiempo la causa que engendra tanto el sufrimiento como la frustración. Parecería desprenderse de lo dicho que para no temer es necesario no desear ni poseer, pero el deseo en sí mismo es una condición natural y necesaria de la vida del hombre. Sin deseo es impensable la conducta propositiva y la creatividad humana. Ni siquiera es concebible el ascetismo religioso y la búsqueda de una espiritualidad superior, sin una pasión tanto por el hombre como lo sobrenatural. Tampoco se debe confundir el ambicioso anhelo con la quieta esperanza de la dicha, ni la caprichosa y obstinada búsqueda de logros personales. Con el legítimo deseo de armonía y perfección, ese instinto radicalmente humano que es el amor por el conocimiento y la belleza. Verdiap señala que, junto al clásico ascetismo místico, camino directo hacia el encuentro con Dios, es posible ver también en el éxtasis creativo, más que una actividad meramente mundana, una forma de experiencia religiosa propia de la actitud del hombre actual, y que además sería en cierto modo privilegiada, ya que junto al retorno a lo divino permite la construcción de un nuevo mundo. Toda belleza, dice Verdiep, conduce necesariamente a lo divino, porque pertenece a la eternidad, y lo creativo, en este sentido, es un modo de resurrección del espíritu y un desafío a la herencia del antiguo Adán. ¿Cómo podría vivir el hombre sin desear? No obstante, parecería existir esta posibilidad cuyo logro es sin duda el paso más difícil y al mismo tiempo el escalón superior del crecimiento y de la madurez humana. Desde luego, la vida necesita cierta dosis de satisfacción y la renuncia o la negación del deseo no tienen ningún valor por sí mismas, sino sólo cuando obedecen a un propósito superior. A nuestro juicio, nadie ha expresado mejor y con mayor claridad que Teilhard de Chardin esta posibilidad ética y legítima de trascender el deseo y las ambiciones de dominio y posesión del mundo y de las cosas. El deshacimiento, que en Teilhard no significa una desmotivación o una pérdida del interés y del agrado por la vida, lo que solo sería una anestesia y una perversión del alma, sino una sutil distancia emocional que permite, por el contrario, un goce más profundo y más completo de la existencia. Este desapego interior que obedece a la superación del afán de dominio y de la necesidad de dependencia, cuando se logra, es capaz por sí solo de extirpar en su raíz el miedo. No conduce, como a primera vista podría suponerse, a un aplanamiento de la sensibilidad, ni a una vida vacía, carente de alegría y de sorpresas. Conduce, por el contrario, a una plenitud del psiquismo y a una vida que ahora, vuelta sobre sí misma, se nutre en su libertad y se sacía en su propio anhelo. El deshacinamiento de Teilhard coincide con el sentido griego del vocablo apatheia, que no era la indiferencia, sino la ausencia de pasión, esa serenidad del alma necesaria para ser feliz. Y también con el desapego del mundo de Meister Eckhart, que en el fondo es un apego a Dios.
Sustine et abstine, soporta y renuncia, fue el lema de los estoicos, para quienes el hombre virtuoso se bastaba a sí mismo y estaba por encima de las contingencias. El sabio, diría Séneca, es el que no desea ni teme, ya que sólo la indiferencia frente a la fortuna puede dar la libertad y la quietud del espíritu. En efecto, el gozo profundo y duradero sólo parece ser posible cuando proviene de lo más íntimo y personal, cuando el hombre se alegra con lo suyo y no desea bienes mayores que los que posee. Julián Marías discute desde el ya clásico planteamiento de Ortega, yo soy, yo y mis circunstancias, la validez de esta posibilidad estoica de una felicidad independiente de los hechos de la vida. No obstante, a nuestro juicio no existe tal contradicción, ya que las circunstancias de Ortega no son los sucesos exteriores en sí mismos, sino el modo en el que se los percibe y se reacciona frente a ellos, lo que depende de la actitud con que se los enfrenta, y por lo mismo algo que se puede modificar. No obstante, el deseo es necesario y el hombre no puede vivir sin expectativas, sin una proyección futura, se pierde en el sentido del propósito y ya no es posible la acción. Solo desde el deseo anticipado se ordena el proyecto personal del hombre, esa vocación íntima que vertebra y dinamiza los impulsos de su vida. Entendemos aquí por proyecto de vida, siguiendo el concepto de Ortega, no los propósitos que el hombre se hace, sino aquello que él mismo es, esa radicalidad del sí mismo que constituye su llamado y su vocación original. Pero si bien existen expectativas realistas que reflejan adecuadamente las posibilidades concretas de la acción individual, existen también expectativas falsas que conducen a ilusiones prefabricadas e irrealizables, destinadas fatalmente a originar desencanto, frustración o infelicidad. Del mismo modo, deben diferenciarse los deseos inferiores, que sólo anhelan la posesión de bienes materiales o el dominio de los otros, y los deseos superiores, que buscan el crecimiento y el desarrollo pleno de la personalidad. Estos últimos son válidos y legítimos, y no brotan de lo periférico sino de lo nuclear del psiquismo, protegiéndonos de perder lo que realmente necesitamos y lo que nos pertenece. Es por eso que todos deseamos ser felices y tenemos la desdicha, pero lo absurdo, lo que constituye una actitud errónea que conduce a la infelicidad es temer lo inevitable y anhelar lo imposible. Para ser feliz, entonces es necesario aprender a desear. El secreto de la felicidad para Tolstói no está en buscar siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. San Agustín completará esta idea señalando que no es el que no tiene lo que desea, pero tampoco es feliz el que tiene cuanto apetece. Solo se puede ser feliz, según este gran místico cristiano, en la moderación y en la templanza, donde nada sobra y nada falta. Y Confucio, desde el otro polo del pensamiento contemplativo, afirma que solo puede ser feliz el que sepa ser feliz con todo. El miedo y la infelicidad, por consiguiente, no surgen del natural deseo de vivir con bienestar, sino de la compulsión por obtener lo que no se necesita, lo superfluo y lo banal, la gloria y los honores del mundo que, por lo demás, pertenecen más bien al que los dispensa que al que los recibe. Son estas falsas expectativas de la conciencia socializada las que aprisionan la vida del hombre y someten su libertad a una pauta de deberes autoimpuestos que alienan y desvirtúan la espontaneidad de su conducta. Vivir sin miedo requiere vivir sin norma, pero la mente es en sí misma norma, y por eso la mente es miedo. Solo puede entonces extirpar el miedo y ser feliz el que trasciende su propia mente, el que se libera de esa caparazón que, según Durkheim, impide percibir el milagro del ser y vivir en plenitud. Luego, el verdadero y único antídoto eficaz contra el temor es alcanzar la verdad profunda del sí mismo. Esa verdad que, desbordando los pequeños propósitos del ego, nos identifica con los valores superiores de la conciencia y que, siendo tan íntima, al mismo tiempo nos trasciende hacia algo más grande que nosotros mismos. Es el olvido del pequeño yo lo que nos permite liberarnos del miedo. El que solo se ama a sí mismo vivirá siempre en lo precario y en lo incierto. El que es capaz de amar al mundo, en cambio,
vive en la paz inmutable de la vida. Es por lo mismo que para lograr la felicidad no basta con el mero placer, que es egoísta, se requiere necesariamente de un sentido de la vida que trascienda lo estrictamente personal del hombre y la búsqueda obstinada de una felicidad individual. Paradojalmente la hace imposible. Las grandes experiencias de la vida, ha dicho Viktor Frankl, son palomas que se posan sobre la mano quieta, pero que vuelan si se las intenta aprisionar. Y Mérimée, en un sentido similar, ubicaba la felicidad como un estado intermedio entre la vigilia y el sueño, entre el deseo y el dulce aniquilamiento del desinterés. Pero como hemos dicho, no se trata de eliminar todo deseo, sino solo sus manifestaciones inferiores, que son las que originan la infelicidad y el temor. Los deseos inferiores provienen de la falsa personalidad, que es solo un yo imaginario o una invención de la conciencia que enmascara al yo real. El deseo superior, en cambio, proviene de la personalidad verdadera y no se apoya en el mundo exterior ni en las expectativas del ego, sino que surge de la verdad íntima, como una necesidad de plenitud de la conciencia. Este deseo superior no es posesivo ni egoísta, y por lo mismo su insatisfacción no conduce jamás al miedo, sino solo a la tristeza, a la culpa o a la decepción. Señala Wagner en el ciclo de los Nibelungos, que solo el que renuncia al amor podrá poseer el oro de Rim. Debe entenderse este símbolo mítico en el sentido del abandono de los deseos inferiores, como condición heroica para conquistar lo superior y poder percibir el tesoro escondido en las profundidades del alma. Es el triunfo de Jesús al vencer las tentaciones del desierto, el hambre, dominio del instinto, los reinos del mundo, dominio del deseo de riquezas inmateriales, y la protección de los ángeles, dominio de la vanidad y de la soberbia. Estas tres tentaciones ilustran ejemplarmente la naturaleza del deseo inferior y muestran al mismo tiempo las direcciones claves que deben orientar su superación: el vencimiento del afán, del placer, del poder y del prestigio. Las tres batallas interiores de Cristo ocurren en el desierto y traducen en el nivel psicosimbólico la lucha del hombre superior contra las proyecciones de su propia sombra, que no es sino su luz interior interceptada y que ya no ilumina lo que debería iluminar. Lo demoníaco, se ha dicho, es no permitir que el ser emerja, la traición a nuestra esencia. La vida del hombre es una arena donde la verdad del ser combate y lucha incansablemente con la mentira que la propia conciencia genera. Jesús, al asumir la condición humana, debió vencer también a su propio Urizen, el enemigo secreto de William Blake, este tenaz adversario de la vida espiritual que trata de impedir la plena posesión del sí mismo y el despertar superior de la conciencia. Es interesante observar, siempre en el marco de una interpretación simbólica del Evangelio, que Jesús vencerá al demonio contestándole según las Escrituras, es decir, con palabras de vida que, inscritas en el corazón del hombre, brotan de su verdad más profunda. No obstante, si bien la superación de los impulsos inferiores es el camino que conduce al hombre a la posesión de su esencia divina, este logro no es nunca definitivo y el hombre deberá volver constantemente a enfrentar la vida si desea alcanzar la plenitud de su vida. La gran batalla del hombre para conseguir la felicidad se da siempre en su interior, y el secreto de su triunfo decisivo es el vencimiento del egoísmo, la superación de los aspectos negativos de la propia personalidad. Pero para poder triunfar en esta lucha de las sombras se requiere de coraje y sobre todo de fidelidad a la conciencia profunda y al llamado íntimo del ser. La felicidad debe conquistarse y solo puede surgir desde la negación valerosa del pequeño yo. Es por eso que, al igual que el verdadero amor, la felicidad requiere siempre de una cuota de abnegación y sacrificio. Solo la fuerza de la verdad interior puede vencer y desmitificar a la falsa personalidad. No obstante, para alcanzar este supremo vencimiento, que es tal vez el logro metafísico último del hombre, no basta con el mero deseo o el simple propósito de superación, y se requiere de una real y verdadera transformación personal
que debe comenzar en lo simple y en lo cotidiano. El heroísmo dramático es la paradoja de todo lo humano. Es siempre lo más fácil y lo menos significativo. El quehacer común, en cambio, es el gran desafío de la conciencia que anhela trascenderse a sí misma, y es en el diario vivir donde le es más difícil al hombre superarse, ya que estos pequeños cambios no solo requieren de valor, sino también de constancia, de humildad y mansedumbre del corazón. Solo una decisiva y responsable determinación de crecimiento permite abandonar los disfraces y llegar a ser lo que se quiere ser, lo que se es en esencia. Ninguna transformación es posible si se permanece en lo ya conseguido. Es el abandono de lo que se era lo que se permite convertirse en algo diferente. Nadie logra ser feliz así nomás, y se requiere de un valeroso esfuerzo personal para alcanzar esa quietud del alma, en que anida la felicidad. La mayoría de los hombres no encuentran la felicidad, no por las circunstancias penosas o desfavorables de su vida, sino porque eluden el decisivo encuentro con su verdad profunda y la aceptación plena de su realidad interior. Pero nadie puede ser feliz si no comienza por aceptarse a sí mismo, asumiendo sus límites y sus propios defectos. Es por eso que la felicidad también requiere de honestidad y de amor irrestricto por la verdad íntima de la conciencia. La felicidad, en definitiva, es el fruto de la virtud del hombre, y ésta solo es posible cuando la vida brota con espontaneidad desde el fondo de sí misma. La virtud humana, hemos dicho en otra parte, no es de entrada sino de salida, y se logra cuando el hombre tiene el valor de transitar su propia vida, sin temores ni prejuicios. Solo entonces será posible el hombre nuevo del que hablaba San Pablo, que ya no está sometido a la ley sino a la gracia. En esta empresa cada cual tiene el deber de descubrir el propósito que moviliza su entusiasmo, y es por eso que, con independencia de las circunstancias, cada cual es responsable de su felicidad. Para la vida no hay excusas, porque el hombre no es un títere de ningún destino. Sin duda, como ser biológico, recibe los impulsos naturales del instinto, pero es también voluntad y reflexión, y sobre todo, libertad capaz de someter su constitución genética a los propósitos éticos de su conciencia. Lo más distintivo del hombre, ese asceta de la vida, según la bella metáfora de Max Schroeder, es su misteriosa voluntad de trascender, de negarse constantemente a sí mismo, transmutando, en el sentido de la alquimia hermética, lo inferior en superior, lo vil en noble y el plomo en oro.